Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Esta clase abierta sobre Joseph Roth está basada en una clase que yo daba antes en un curso que lo sigo dando, pero lo reformulé bastante. El curso es Las guerras en la literatura, perdón, las guerras mundiales en la literatura alemana, y yo daba una clase que la dedicaba completamente a Joseph Roth. Después, bueno, lo reformulé, el curso está, todavía se puede hacer, pero en diferido, y menciono a Joseph Roth, pero es como que lo saqué de la centralidad que tenía y usé un poco los materiales que usaba para dar esa clase, que la clase estaba centrada en la cripta de los capuchinos, hablaba un poco de un contexto y después me centraba concretamente en la cripta de los capuchinos, porque era justamente lo que era la parte de entreguerras. Y además de eso, le agregué otras cuestiones que también estuve trabajando en otras instancias. Em, Así que bueno, la idea es un poco ver el contexto, hablar un poco de Roth y de algunas obras en concreto, no, por encima, ¿no? No me voy a poner a analizar cada obra. em, pero la idea es eso, ¿no? Ver dos novelas, La marcha de Radetzky y La cripta de los capuchinos, hablar un poquito de cada una de esas novelas y después también un poco de sus ensayos compilados en Judíos errantes, que es un libro de 1927. Y bueno, voy a comentar también otras cosas sobre alguna otra obra, pero fundamentalmente sería eso. Me pueden interrumpir cuando quieran. Después, igualmente, al final también voy a dar como un espacio para comentarios, preguntas, pero si algo no está quedando claro, quieren que amplíe algo mientras estoy hablando, no tengo problema con que me interrumpan, que escriban o que activen el micrófono. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, les recuerdo, igual imagino que, bueno, los que están acá conectados seguramente, pero por si hay gente que me está viendo de YouTube cuando suba esto más adelante, esto lo voy a subir el jueves a YouTube. Em, que bueno, tengo un Instagram en el que publico cosas sobre este tipo de contenidos y bueno, bastante, bastante amplio en cuanto a artes, historia, literatura, pero fundamentalmente siempre dentro de lo que es la cultura centroeuropea, fundamentalmente en lengua alemana, que es elpuente.artes. También, bueno, pueden visitar mi página web, que hace relativamente poco le sumé también artículos, que voy a ir sumando más. Así que ahí tienen también la información de los cursos, de clases abiertas, bueno, también en YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube si no están suscritos. Eh, y bueno, vamos a comenzar con un poco de contexto histórico de Joseph Roth. Él, bueno, era un escritor austrohúngaro. Es bastante complejo siempre geopolíticamente. Ay, perdón, puse para grabar. Ah, sí, sí, estoy grabando, ¿no? Cada tanto me da como la paranoia. Sí, perfecto. Perdón. Es bastante siempre como un quilombo, porque fueron cambiando mucho las fronteras, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, él nació concretamente en un lugar que en ese entonces era la parte polaca del Imperio Austrohúngaro, de Galicia. Em, Actualmente es Ucrania, ¿no? Entonces es como que fue cambiando, ¿no? Las jurisdicciones, y es, bueno, Austria, Polonia, Ucrania, todo eso como bastante dinámico. Y lo importante es que se trata de un Estado plurinacional, ¿no? La monarquía dual austrohúngara, ¿no? Desde 1867 hasta 1918, que tiene como figura, como la cara sobre todo, ¿no? El símbolo del imperio a Francisco José, ¿no? Hasta 1916, ¿no? Después los últimos 2 años va a estar Carlos I, pero o sea, casi todo la época del imperio austrohúngaro estuvo gobernada por el emperador sí, Francisco José. Em, Bien, tenemos entonces 12 naciones reconocidas, ¿no? Que son, bueno, alemanes, húngaros, checos, polacos, eslovacos, rutenos. Los rutenos, entre paréntesis, es lo que actualmente llamaremos ucranianos. Italianos, eslovenos, croatas, serbios, rumanos y búlgaros. Esas son como las naciones reconocidas.
Después tenemos también 5 religiones, ¿no? Católicos, ortodoxos, protestantes, judíos, musulmanes. Y a mí me interesa hacer mucho hincapié en esto de la plurinacionalidad y pluriculturalidad, porque muchas veces se malinterpreta a Joseph Roth en la actualidad. Él era una persona que tuvo hasta un activismo para defender incluso restaurar la monarquía austrohúngara, ¿no? Y esto, desde nuestra perspectiva, uno piensa, bueno, monarquista, y eso se lo asocia con conservadurismo, ¿no? Con la derecha, básicamente, ¿no? Con valores que son, bueno, monárquicos, ¿no? Lo que ahora actualmente pensamos, ¿no? Como monarquía. Y esto hay que verlo en su contexto porque sobre todo si pensamos en que Joseph Roth era un autor judío, ¿no? Y así como la gran mayoría de los judíos del Imperio Austrohúngaro, ellos estaban particularmente agradecidos con el imperio. Por eso también eso se ve mucho en los nombres, ¿no? Esto, bueno, el nombre Francisco, el nombre, o sea, Franz, Joseph, o incluso, por ejemplo, Kafka, ¿no? También en este contexto, Kafka se llamaba Franz Joseph. Em, Ese tipo lo que muestran acá los nombres es este como agradecimiento a la monarquía austrohúngara porque por, por primera vez en ese territorio y además bastante a la vanguardia en comparación a otros territorios en esa misma época, habían conseguido la igualdad de derechos y habían sido incluidos, si bien el antisemitismo por supuesto siempre existió, legalmente ellos eran iguales ante la ley. En la realidad, por supuesto, era mucho más difícil, por ejemplo, en el ejército, ascender para un judío, eso es así también, pero en comparación a otros lugares en esa misma época, pensemos, no sé, en lo que era en ese momento la Rusia zarista, ¿no? Que estaba al lado, tenían realmente unas condiciones muchísimo mejores, ¿no? Mucho también posibilidad de ascenso social, ¿no? Em, y sobre todo, en comparación a lo que vino después, ¿no? Ustedes piensen que cuando se disuelve el imperio, básicamente va a darse una profundización en lo que son los nacionalismos, que son los que básicamente terminan erosionando esta, eh, esta concepción plurinacional de un Estado, ¿no? Que era considerada anacrónica en ese entonces para lo que era el concepto reinante de Estado nacional, ¿no? Un Estado, un territorio, una lengua, una religión, muchas veces, ¿no? Esta cuestión de la homogeneización de los estados nacionales van a chocar con este imperio austrohúngaro que, bueno, era considerado como algo totalmente en decadencia y totalmente como no ayornado, ¿no? Y eso va a dar como resultado, bueno, el ascenso de los nacionalismos, que en el caso de la nación alemana, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que va a significar no solamente para los judíos, pero sobre todo, ¿no? Para los judíos, ¿no? Que van a pasar a ser, bueno, básicamente a ser considerados pasaban a ser desde ciudadanos con igualdad de derechos a ser básicamente subhumanos, ¿no? O sea, según la consideración legal de lo que vino después. Y eso ya se empieza a ver no en 1933 con el ascenso de Hitler en el nazismo, sino mucho antes. Y bueno, y eso es algo que son temas fundamentales para hablar de Joseph Roth. Y un poco también entender su monarquismo. Y bueno, y otras cuestiones que vamos a ir desarrollando. Acá puse un par de mapas como para que nos situemos, ¿no? En qué era lo que ocupaba el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Como no solamente Austria y Hungría, ¿no? Sino también había muchos, bueno, checos, polacos, eslovacos, rumanos, búlgaros, ¿no? Bueno, todo un poco las naciones que mencioné. Em, y también esto me parecía importantísimo, ¿no? La composición étnica, como para ver también eso siempre muestra lo que es la imposibilidad de esa utopía nacionalista, ¿no? De que a un territorio se le corresponda una nación. En realidad, en la vida real siempre es muchísimo más complejo. Esto aclaro porque es de 1855, después se le van a sumar además un montón de serbios ortodoxos y bosníacos musulmanes, ¿no? Cuando se incluya Bosnia-Herzegovina, un poco más adelante. Así que bueno, eso es un poco lo que era la multiculturalidad. Y ahora, bueno, hablando en concreto de Joseph Roth, creo que voy a acomodar un poco
Ahí está, porque no me deja ver toda la pantalla. Bueno, Joseph Roth nace entonces en Brody, que era como una pequeña ciudad de Galicia, la provincia polaca del Imperio Austrohúngaro, que actualmente está en Ucrania, em, y está siendo completamente devastada, lamentablemente. Eh, bueno, para que tengan una idea, quizás les suene más, la ciudad más importante que había cerca, donde se iba a estudiar, ¿no? Y, bueno, la ciudad importante era eh, lo que en español es Leópolis, en ucraniano es Lviv, en ruso es Lvov, en alemán Lemberg, ¿no? También eso es muy complejo porque a veces no sabemos si estamos hablando, de qué lugar estamos hablando, porque tiene muchos nombres también, de acuerdo como a quien esté dominando determinada época. Pero bueno, una ciudad súper, súper importante. Creo que Lviv es probablemente el nombre más, más conocido, ¿no? Más ampliamente difundido. Eh, Actualmente Ucrania, ¿no? Y su nombre, el nombre de nacimiento era Moses Joseph Roth. Y eso me interesa porque él nunca firma con su nombre de pila, que es el nombre Moses, ¿no? Un nombre, bueno, Moisés sería en español, judío, ¿no? Y esto fue dando lugar a muchas como malinterpretaciones y muchas asunciones. Hay yo entre paréntesis, leí mucho sobre gente que escribe sobre Joseph Roth, porque mi tesis doctoral que abandoné eh, era específicamente sobre él, así que bueno, leí un montón sobre lo que se dice. Hay mucha especulación respecto de como una especie de autoodio, ¿no? O una especie de antisemitismo internalizado en Joseph Roth. Bueno, esto obviamente es subjetivo, ¿no? Yo creo que no, pero es cierto que ese nombre se lo saca, ¿no? Yo creo que tiene que ver sobre todo siempre con resaltar su identidad más como él como un profundo humanista, ¿no? Resaltar siempre lo vinculado a lo plurinacional, al imperio, ¿no? También el hecho de que se llame Joseph, ¿no? Como el emperador. Em, y esto también, de quienes digan que Yosef Roth era una especie de judío antisemita, también van a decir, o que tenía cierto, ¿no? Antisemitismo inconsciente quizás, el hecho de que él más adelante, al final de su vida, se va a convertir al catolicismo. Eso también es muy interesante y es bastante complejo, pero tiene que ver con también, de vuelta, en la cuestión del imperio. Él, perdón que spoileo y después voy a volver para atrás, pero cuando él se exilie, ¿no? Con la llegada del nazismo al poder, eh, él va a intentar restaurar la monarquía, va a juntarse con herederos de la monarquía y esto también lo une, ¿no? Con esta religión mayoritaria y oficial del imperio que era el catolicismo. Y también como algo que, bueno, también voy a volver un poco sobre esto hacia el final cuando hable de judíos errantes. Eh, pero bueno, un poco eso sobre su nombre. En 1914 va a mudarse a Viena para estudiar literatura en la Universidad de Viena. Y justo, bueno, interrumpe porque comienza la guerra y él se va a unir a la guerra como voluntario. Que esto es algo que también era, sobre todo, de hecho hay un libro, si en el caso de que a alguien le interese esto, me lo puede pedir, está en inglés el libro, que es sobre los judíos voluntarios en el Imperio Austrohúngaro y particulares motivaciones que tenían los judíos austrohúngaros, que tenía que ver también con, muchos de ellos tenían familia, por ejemplo, en las partes, ¿no? de lo que hoy es Polonia, ¿no? Que estaban bajo el imperio zarista, ¿no? Que eran masacrados, ¿no? Entonces era una cuestión también, ¿no? En contra de la Rusia zarista, no solamente para defender el imperio, que para ellos era, bueno, lo que como habían logrado, ¿no? La emancipación. Además estaba esto, ¿no? Como la cruzada, digamos, contra la Rusia zarista. Eh, Así que también digo esto para matizar un poco, porque es bastante diferente del caso del nacionalismo en la Alemania, ¿no? También en la misma época, en la Primera Guerra Mundial. Es bastante más complejo, ¿no? No es tanto algo así como un nacionalismo, sino, bueno.
defender una estructura plurinacional. Em, bueno, él lucha en el frente occidental y ahí es cuando se vuelve alcohólico, algo que también va a ser, bueno, muy importante en su vida y en su muerte. Así que desde muy joven él era alcohólico, muy alcohólico. Eh, y además se le suma la muerte de Francisco José, ¿no? Que esto es algo que va a atravesar toda su obra, es muy, muy importante la figura de Francisco José, más que como persona, como símbolo. Y también como símbolo de, un, de una figura paternal. Él, esto no lo dije, eh, él tenía, bueno, no conoció a su padre, ¿no? Y también hay mucha especulación con esto. Yo no sé si meterme tanto en cuestiones biográficas, pero me parece interesante, ¿no? También eso de que, que sea tan importante la figura paternal de Francisco José para una persona que no tuvo el mismo padre. Em, y bueno, esta figura entonces, sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar de lo que fue la marcha de Radetzky. Es la primera novela histórica en la que Francisco José aparece como personaje de ficción. También es un dato curioso, o al menos que se sepa, ¿no? Quizás hay algo, alguna otra, pero no debe ser conocida. Bueno, en 1918 va a terminar la guerra y como parte de, de las consecuencias del fin de la guerra, el Estado plurinacional austrohúngaro se va a destruir, ¿no? Va a atomizarse en muchos pequeños estados. Y a partir de acá, un poco la figura bueno, de lo que era su hogar, su terruño, y ahora no quiero decir patria, y esto se va a entender más adelante por qué, va a dejar de existir, ¿no? Como aparece esta figura de el soldado que vuelve a la casa eh, con un uniforme que ya no tiene validez, que ya no representa nada, la bandera no representa nada, y él decide no volver nunca a Brody, así que bueno, va a volver a Viena. Él además se le da la posibilidad de elegir entre la nacionalidad polaca y la universidad, o sea, la ciudadanía, ¿no? Polaca y la ciudadanía austríaca. Él elige la austríaca. Y esto de que él de que vuelve y ya no ya no es más parte del Imperio Austrohúngaro su lugar, ¿no? Que ya es Polonia y él no se siente nada polaco, entre paréntesis, mucho antisemitismo por parte de, en Polonia, ¿no? Sobre todo de polacos. Esto está un poco en una novela corta que se llama El gusto del emperador, aparece mucho esto. Eh, bueno, él se queda un tiempo en Viena, comienza a trabajar como periodista. Ya había trabajado un poco como periodista en la guerra, ¿no? Como en el frente. Empieza a trabajar como para diarios de izquierda y también hay como mucha confusión al respecto de que si era, bueno, hay muy ambiguo también, es una figura no sé si ambiguo en el sentido como algo muy particular, yo creo que era una persona que se asumía como era y todos tenemos contradicciones, y creo que verlo como una persona ambigua es no darse cuenta que en realidad todos tenemos contradicciones y uno puede tratar de esconder eso o ser honesto con eso y él era honesto con eso. Entonces aparece esto, ¿no? Como, bueno, era de izquierda, era comunista, porque firmaba como de Roth y Joseph, que es un juego de palabras, ¿no? Joseph Roth, Roth es rojo también, ¿no? En alemán se escribe distinto, pero suena muy parecido, ¿no? Entonces, como el dios es rojo. Tiene también un tono como muy provocativo, pero él nunca fue partidario de nada y salvo la monarquía. Y la verdad es que pensamiento de izquierda no es bastante difícil, la verdad, verlo así. Eh, Era más bien como un liberal, no sé, no me gusta tampoco encasillarlo mucho porque justamente, ¿no? Él era una persona que abiertamente aceptaba sus contradicciones. En algunas cuestiones era bastante progresista, en otras cuestiones no tanto. Eh, Voy a avanzar un poco. Y bueno, en 1920 se muda a Alemania, donde verdaderamente va a triunfar.
unos años después, se va a casar con Friederike Reichel, que es esta bella persona de la fotito de acá, eh, que también digo un par de cosas sobre ella porque es bueno, bastante interesante. Ella desarrolla, bueno, aparentemente estaba sana y con el tiempo empieza a aparecer esquizofrenia. em, Cosa que, bueno, va a ser, bueno, obviamente muy difícil. Él va a hacer de todo para, bueno, llevarla a distintos lugares, incluso va a contratar un exorcista, ¿no? Como no sabe qué hacer. Ella, bueno, va a básicamente pasar casi toda su vida entre hospitales, digamos, como clínicas, ¿no? Y hospitales psiquiátricos. Quien se va a hacer cargo económicamente de ella va a ser fundamentalmente Stefan Zweig, que muy amigo de Joseph Roth. Eh, y bueno, después de la muerte de Roth, ella va a ser asesinada por los nazis como parte, ¿no? de este programa de T4, ¿no? que implicaba el asesinato sistemático de personas con problemas psiquiátricos y neurológicos, etcétera. Así que bueno, súper, es como muy triste todo lo que voy a decir siempre son cosas, o sea, básicamente todos mis temas en realidad, ¿no? Siempre tienen un desenlace como muy trágico. Em, bueno, va a comenzar paralelamente, ¿no? a trabajar para el periódico liberal Frankfurter Zeitung, que es muy, muy importante. En este periódico también publicaba Walter Benjamin, Siegfried Krakauer, ¿no? y otras figuras importantes de la época. Es un diario, bueno, liberal, progresista. eh, y bueno, y la calidad, ¿no? de los escritores, de los periodistas en esa época es alucinante porque la verdad es que pensado desde la actualidad es como incluso más difícil que imaginarse a un monárquico progresista es imaginarse a un periodista con esa calidad de escritura. Em, lo que sería el género, ¿no? Es un género periodístico, pero es muy literario, que sería el folletón, que es una palabra, bueno, que tiene un origen francés, significa hojita en realidad, y era un género considerado como un género menor. En ese momento ya va cobrando otro prestigio, pero también muy denostado, porque era como la sección cultural de los periódicos, era como asociado a, bueno, esto que leen las mujeres. Pero la verdad es que algunos tenían mucho éxito, como él, ¿no? Que llegó a convertirse, ¿no? como en el periodista mejor pago de Alemania, comienza a viajar, ahí, bueno, aparece mucho esto de la figura del nómade, ¿no? Roth siempre como un nómade. em, Viaja un montón de lugares y va escribiendo para el periódico, ¿no? El Frankfurter Zeitung, no solamente para otros también, sobre sus viajes. Viajes por, bueno, la Unión Soviética, Francia, Polonia, Italia, los Balcanes. Bueno, viaja mucho y escribe, ¿no? Bueno, nunca va a volver a residir mucho tiempo en ningún lugar, ¿no? Em, Su lugar predilecto, el lugar el que él elige es siempre Francia y de hecho después cuando el nazismo llegue al poder y él estaba en Alemania, recordemos, él se va a exiliar en Francia. Em, y después, bueno, en 1938, cuando Austria sea anexada al Tercer Reich, él bueno, va a coincidir, ¿no? con que él tiene un infarto, ¿no? Él estaba totalmente traumatizado con la situación, muy deprimido. Marlene Dietrich, por ejemplo, ella era muy fanática de él, intentó salvarlo, intentó llevarlo, bueno, salvarlo, digamos, él estaba en Francia, ella intentó llevárselo a Estados Unidos, le consiguió trabajo allá, eh, él le dijo que no, después le dijo que sí, pero no llegó y murió, no murió, una neumonía, pero eh, estaba totalmente consumido por el alcohol y aparentemente lo que pasó es que, la causa de muerte es más bien la abstinencia, ¿no? Justamente él estaba siendo tratado por neumonía y dejó en seco, ¿no? de consumir alcohol y bueno, y así es como murió.
el 1 de septiembre, perdón, el 1 de septiembre no, el 27 de mayo, ¿no? Unos meses antes de, bueno, el 1 de septiembre, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, así que como consuelo, por lo menos podemos decir que no llegó a ver eso, ¿no? Y ahora vamos a empezar un poco a hablar de distintas obras. La más conocida de Roth era La Marcha de Radetzky. Es ahora la más conocida, lo más importante actualmente se lo considera más bien por sus novelas, pero en su momento en realidad era más conocido por a él como periodista. En algún momento voy a hacer videos así como de, creo, no sé, igual esto, ¿no? Pero estaba pensando quizás como más de chismes, porque a mí me encantan los chismes y hay mucha cosa, ¿no? Con respecto de los amantes de Roth, de la relación con Walter Benjamin y cosas así, porque Benjamin lo odiaba, le tenía una evidente envidia. Benjamin, que ahora es mucho más conocido que Roth, sobre todo, bueno, la ensayística, ¿no? de Benjamin es mucho más conocida que la ensayística de Joseph Roth. En ese entonces, Benjamin era súper como fracasado, no en el sentido peyorativo, sino que no la pegaba nunca. Y ellos tienen un encuentro en la Unión Soviética, viajan como el mismo momento, y Walter Benjamin escribe sobre él, y bueno, lo describe de una forma horrible. Pese a eso lo leía y hay documentos, ¿no? Quedaron como lecturas de Benjamin de Roth subrayadas, cosa que evidentemente muestra que Benjamin sí lo leía, y para Roth le era absolutamente secundario, o sea, como que no le importaba para nada. Nunca dijo nada de Benjamin que se sepa. Pero bueno, volviendo saliendo del chisme, la marcha de Radetzky, que si no la leyeron, léanla en algún momento de la vida. Es bastante larga. Sí, es creo que lo más largo que escribió Roth. Em, Roth escribió muchísimo. Roth escribió como 20 novelas y toda la parte de ensayo está publicado en 3 tomos de unas 1500 páginas cada uno. O sea, escribió muchísimo. Además, a eso se le suman las cartas, que algunas también están publicadas, como las cartas con Stefan Zweig. Escribió muchísimo y todo eso lo hacía estando alcoholizado. O sea, es como increíble. Era muy bien pago, además, no solo por la calidad de lo que escribía, sino porque siempre cumplía, escribía súper rápido, bien, como súper profesional. A mí me impresiona muchísimo, ¿no? Cómo puede ser, ¿no? Que todo eso lo haya hecho siempre alcoholizado. Em, de hecho, bueno, muere a los 40 y pico, 42 años, una cosa así, y parece de más de 60 en las fotos. Bueno, este libro es muy largo, es lo más largo que escribió, pero es muy ameno. Yo creo que es como se lleva muy. Es una lectura bastante rápida. Eh, y lo que narra es el ascenso y la caída del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Un poco como todo el momento del esplendor y la decadencia. Pero todo eso lo hace desde la perspectiva de 3 generaciones, ¿no? De dentro de una familia, que son los Trota, que es una familia eslovena, o sea, de origen esloveno. Eslovenia en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Y es interesante porque es un poco como esta gente que eran campesinos eslovenos van integrándose al imperio, ¿no? En la primera generación es un esloveno, en la segunda generación es el que como que se vuelve austrohúngaro, ¿no? Cambia la lengua, ¿no? Su lengua pasa a ser el alemán. Se vuelve noble, además, porque, bueno, hay todo un momento en el que él le salva la vida al emperador, entonces ahí adquiere título nobiliario y empiezan a llamarse von Trota. Em, y después, ¿no? La siguiente generación que es ya la decadencia del imperio, de una persona que ya no tiene nada que ver con su origen esloveno, ¿no? Y esto de los eslavos aparece mucho, o sea, siempre Roth le da mucho, en general los protagonistas de Roth son eh,
hay muchos eslavos, ¿no? Mucho, bueno, esloveno, polaco, bosnio, ¿no? Como aparece, hay mucho personaje, ¿no? Eslavo. Él mismo se consideraba a sí mismo como eslavo. Hay también toda una tradición, ¿no? Rotera leía mucho literatura rusa, ¿no? La literatura rusa, de la cual yo lamentablemente no sé mucho, porque me parece, no me atrae tanto, la verdad. Fue muy, muy importante, ¿no? Para esta época. Y también hay toda una situación de correspondencia intelectual con el mundo eslavo. Em, bueno, entonces aparece, es un poco esto, ¿no? A partir de cuestiones personales, también aparece el alcoholismo como parte de la decadencia, ¿no? Y la figura de el padre, ¿no? Sustituido del padre real, ¿no? Por la figura de Francisco José. Todo esto aparece, ¿no? En la marcha de Radetzky. Eh, Todo a través, ¿no? De los puntos de vista muy personales de situaciones de vida de personas que ni siquiera están muy... ni siquiera son personajes que se preocupan mucho por la política, ¿no? Simplemente eso aparece, ¿no? Como telón de fondo. Eh, Se lo tilda mucho como de nostálgico a Roth, en gran medida por esta novela, ¿no? Esto de la nostalgia hacia la monarquía austrohúngara, pero la verdad es que hay bastante crítica, no hay tanto una idealización de un mundo perdido, o sea, hay por ahí un poco de eso, pero la crítica está siempre. Lo que él destaca, lo que él rescata de esto, ¿no? Este proyecto plurinacional es, eh, por un lado, bueno, él, repito, ¿no? Él como un humanista, la importancia de los derechos de las personas es como en tantos seres humanos, ¿no? No en tantos ciudadanos de una nación. Entonces esto, ¿no? Del universalismo de Roth es, por supuesto, más compatible con un Estado plurinacional. Él está muy en contra del nacionalismo, muy en contra de los nacionalismos, de cualquier forma de nacionalismo, por eso va a ser, por ejemplo, antisionista, cosa que, bueno, a mucha gente le resulta muy incómodo saber que hay muchísimos a lo largo de la historia y en la actualidad muchísimos judíos antisionistas. Eh, y eso, bueno, eso está, no aparece en esta novela, ¿no? Pero sí aparece en otra obra que voy a leer, la que voy a hablar más adelante. Eh, y esta, como les dije al principio, ¿no? Que el Imperio Austrohúngaro era visto muchas veces como una cosa muy, como muy pasada de moda, como algo muy anticuado, como algo que ya no tenía lugar en un presente totalmente captado por las ideologías nacionalistas. Y eso justamente para Roth era lo bueno. Así como la figura del judío errante para Roth es, bueno, algo hermoso del judaísmo es que no hay nación, ¿no? Convertirlo en una nación es algo terrible, ¿no? Para él es como, de alguna manera, matar lo más importante, lo que para él es esa cuestión, ¿no? De universalista. Em, bueno, entonces, bueno, por eso vuelvo, ¿no? La importancia de los pueblos eslavos tiene que ver con esto también, con esto de descentralizar la monarquía, ¿no? En el sentido de la lengua oficial es el alemán, bueno, pero la mayoría de los protagonistas no son alemanes, no son de nación alemana. Porque, algo que va a decir, después voy a leer la frase completa, ¿no? Pero que eh, ay, ahora que lo pienso, no recuerdo si puse esa frase, pero bueno, no importa. Que el espíritu de la monarquía está en la periferia, no en el centro, ¿no? Eh, Acá bueno, les puse un par de fragmentos de la marcha de Radetzky. Este me parece, puse un pequeño fragmento, realmente les sugiero mucho que lo lean y sobre todo, bueno, esta escena como mucho más amplia, acá puse como lo que a mí me pareció como más destacable, pero hay toda una escena en la que la segunda generación, ¿no? Este Trota que deja de ser esloveno, vuelve a hablar con su padre cuando ya pasa a tener un título nobiliario, y hay como una brecha, ¿no? Una brecha generacional, una brecha
de todo, ¿no? De clase social, ¿no? Es una gran brecha con ese padre. Em, y aparece también la cuestión del idioma en ese sentido, y me parece hermoso cómo está plasmado eso. Dice, 5 años atrás había hablado con su hijo en esloveno. Si bien el muchacho solo comprendía 4 palabras y no era capaz de pronunciar ni una sola en esta lengua. Pero hoy al viejo le parecía que el uso de la lengua vernácula era una confianza que no podía tomarse frente a su hijo, tan alejado de él por la mano del destino y del emperador. El hijo, por el contrario, esperaba que salieran de los labios del padre las primeras palabras en esloveno, como algo muy lejano e íntimo, como una tierra perdida. El capitán Trota había cortado el largo lazo de unión con sus antepasados, eslavos campesinos. Con él se iniciaba un nuevo linaje. Y esta cita para mí condensa un montón y también en contra de esta idea de que en Roth todo es nostalgia por el imperio, acá se puede ver que también el imperio tiene un costo, ¿no? De pérdida también, de pérdida, bueno, en este caso de identidad. Eh, Así que bueno, esto también para complejizar un poco más la figura de Roth, que siempre con una manera cuando se intenta analizar se la suele reducir. Y otro fragmento en el que aparece otro aspecto de Roth, que es un poco lo que le da título a esta clase abierta. Yo le puse la clase abierta el título de Joseph Roth y la superstición del progreso, porque es como una frase que él usa, esto de la superstición del progreso, en el sentido de que con la modernidad, siempre hay una crítica a la modernidad muy fuerte, en la modernidad se va a reemplazar la fe religiosa de todas las cuestiones espirituales por algo que se tiene como totalmente diferente, ¿no? A una fe, pero que en realidad lo que va a plantearnos justamente esta frase es que no es tan diferente, que es esto de la superstición del progreso, ¿no? Esta creencia del progreso que él, bueno, es muy, digamos, suspicaz, ¿no? Al respecto. Em, y acá aparece un poco esto, ¿no? Y desde una lectura bastante, como desde las causas materiales, y con esto no estoy insinuando que sea marxista ni nada por el estilo, pero es interesante eso, ¿no? Cómo aparece, ¿no? Muy materialmente ese pasaje hacia la modernidad asociada a la velocidad, ¿no? A la neurosis, a los nacionalismos también como parte, ¿no? Como otro de las consecuencias, digamos. Dice, en aquel tiempo, antes de la Gran Guerra, cuando sucedían las cosas que aquí se cuentan, todavía tenía importancia que un hombre viviera o muriera. Cuando alguien desaparecía de la faz de la tierra, no era sustituido inmediatamente por otro para que se le olvidara al muerto, sino que quedaba un vacío donde él antes había estado. Y los que habían sido testigos de su muerte callaban en cuanto percibían el hueco que había dejado. Si el fuego había devorado una casa en alguna calle, el lugar del incendio permanecía vacío por mucho tiempo, porque los albañiles trabajaban con lentitud y circunspección, y los vecinos que pasaban casualmente por la calle recordaban el aspecto y las paredes de la casa desaparecida al ver el solar vacío. Hay una cuestión que no es tanto como algo así espiritual, como muchas veces se va a entender esto en el contexto intelectual de Roth, siempre hay una cosa como una crisis espiritual, y él lo va a entender como algo muy simple, ¿no? Como el desarrollo tecnológico hace que todo sea tan eficiente y tan rápido que eso, bueno, eh, si es todo eficiencia y velocidad, hay un montón de cosas que se van perdiendo por una cuestión material, ¿no? Antes era más se tardaba más técnicamente, ¿no? En reconstruir algo y ahora la ciudad cambia de aspecto tan rápido, ¿no? Que no hay nada fijo, ¿no? Genera esta sensación, bueno, no es una sensación, ¿no? Pero como esta vivencia de que todo es muy momentáneo, ¿no? Todo es muy rápido y bueno, y esto es algo que creo que tiene su actualidad, ¿no es cierto? Y ahora para hablar de lo que sería la continuación de este libro, que es La cripta de los capuchinos, que es una continuación más o menos, porque se la puede leer totalmente independiente, de hecho es bastante rebuscado
como la conexión, porque el libro no les voy a spoilear nada, pero más que la caída del imperio, ¿no? Pero en la marcha de Radetzky termina con, con un final bastante cerrado, ¿no? Como, bueno, es el fin de la monarquía, listo. El fin del linaje, ¿no? Y de repente la cripta de los capuchinos es como que, claro, Roth se le ocurre, voy a retomar esto, ¿no? En totalmente otro contexto, en 1938, acá se vuelve muy importante lo que es el contexto de escritura y de publicación de la novela, y él hace como un intento desesperado por ligarlo, por ligar esa genealogía. Aparece como un sobrino de algún lado, ¿no? Alguien que no es mencionado nunca en la marcha de Radetzky. Así que, si bien le continúa en el sentido del linaje y en la época, no hace falta haber leído la marcha de Radetzky para leer la cripta de los capuchinos. Sin embargo, vuelvo una vez más a recomendar que sí, lo lean. Eh, es muy diferente, sobre todo es muy rápida, es una novela corta, debe tener, no sé, promedio 250 páginas, una cosa así. Es muy corta y además se lee muy rápido. E incluso a mí, no solo a mí me pasó, esto cuando daba esta novela en el curso y preguntaba, ¿no?, qué les parecía, me acuerdo que un par de veces me dijeron como, siento que es como muy rápido, me hubiese gustado que durara más, ¿no?, que se detenga más en cosas. Y esto es porque evidentemente hay una intención de denuncia, ¿no? Y de publicar ya. Además de que Roth se estaba muriendo, había una cosa, ¿no? De absolutamente todo incierto, todo como muy incierto. Y por eso él la escribe y la publica en 1938. Eh, y la publica, por supuesto, en el exilio. Obviamente era imposible publicar dentro de Alemania o en Austria y él, y además, bueno, estaba exiliado. La publica en los Países Bajos, ¿no? Y esta, la fotito es la primera edición. Me gusta mucho porque además me recuerda mucho a el final de Underground de Emil Kusturica, para quienes hayan visto, ¿no? También hablando del final de otro modelo, de otro estado plurinacional. Esta cosa, ¿no? Un pedazo de tierra que se va. Em, y es un poco, bueno, esto, como les decía, la continuación de la marcha de Radetzky, la continuación de ese estirpe de los Trota, pero después de un quiebre muy importante, ¿no? Y si en la marcha de Radetzky se trata de de generaciones que van dejando de ser eslovenos, en este caso es un poco al revés. Hay una vuelta, pero no es una vuelta a hacer, digamos, no es una vuelta a volver a las formas de vida de los campesinos eslovenos, ¿no? Del principio de la estirpe, sino volver de una forma muy artificial, en el sentido como hay un sentido muy kitsch, ¿no? De replicar estéticamente lo que debería ser, ¿no? Eh, pero es un poco, bueno, es la crítica que él hace a los nacionalismos, ¿no? Es una abstracción, no es de verdad los eslovenos campesinos, sino una estetización, ¿no? Intelectualizada de lo que a la clase media descendiente de los eslovenos les hubiese gustado que fueran sus antepasados. Y con eso ya empieza, sí, empieza, ¿no? Con un familiar que aparece y le habla en esloveno, y él, como, bueno, no sé esloveno, hay que volver a aprender la lengua, ¿no? Aparece muy vinculado los objetos, aparece como una joya, pero que es como billutería, ¿no? Algo que es como una réplica que emula esa eslovenidad, digamos. Em, y es interesante porque esto de la copia y el original aparece mucho en la novela, como simbólica y materialmente, ¿no? También hay un personaje que se dedica a la fabricación de billutería, ¿no? Y aparece esta cuestión de personas que viven de la copia de algo. Y es un poco también parte de esa crítica que hace a la modernidad, ¿no? Y bueno, el tiempo de narración es de 1913, ¿no? Desde justo antes de la guerra, hasta 1938, que es el Anschluss, la anexión de Austria al Tercer Reich. Em, y hay, bueno, hay una cuestión
muy interesante porque se mezcla con la ficcionalización que hace Roth de sí mismo. Roth era muy mitómano y hay como muchísimas versiones, es como un poco borgiano, ¿no? Como a él a todos los que conocía les contaba una versión diferente de lo que era su vida, su pasado, ¿no? Por ejemplo, una cosa que contaba que era falsa, que se sabe que es falsa, pero que mucha gente creía que era cierta, es que él en la guerra había sido hecho prisionero de los rusos. Y si bien eso era falso, hay muchos personajes de él, ¿no? Está, por ejemplo, otro libro que es Fuga sin fin, que también aparece esto, ¿no? Y es como una especie de mito autor. Y este personaje, que se llama Francisco Fernando, va a ser captado, ¿no? Va a ser capturado por los rusos y va a desarrollar una relación muy buena con los rusos, ¿no? Termina siendo como apañado y considera como, aparece de vuelta, siempre la figura paternal está presente y en ese caso aparece como un ruso, que lo alberga y bueno, y después pasa un tiempo, él vuelve a, a lo que, bueno, ahora ya no es más el imperio, lo que es Austria, después de la Primera Guerra, y está totalmente descolocado, no entiende nada. Pasa algo también interesante para, al menos como uno no se esperaría quizás tanto de esta época, la mujer con la que él se había casado justo antes de la guerra y con la que no había consumado matrimonio, y esto también era importante, él vuelve a buscarla y ella está en pareja con otra chica, ¿no? Entonces aparece como todo un cambio absoluto, ¿no? De las relaciones sociales y es ella quien se dedica a hacer pillutería, ¿no? Es un poco la encarnación de la modernidad. Em, no quiero spoiler lo que pasa con eso, pero hay una escena que yo siempre menciono porque me parece de un nivel de síntesis espectacular, de este pasaje, ¿no? De la premodernidad, digamos, a la modernidad, que es que en un momento él, bueno, él vuelve, no sabe bien qué hacer, él era parte como de la nobleza y de repente es como que la nobleza ya no existe, él nunca aprendió a hacer, no tiene ninguna profesión, no tiene nada, no hay nada, no tiene ningún valor. eh, y cuando se encuentra con la chica le dice, te mandé flores. Y ella le dice, flores, o sea, como qué antiguo, ¿por qué no me llamaste por teléfono? Y él se queda, ¿no? Como, no sé, no hay teléfono en mi casa, ¿no? Como que está todo, él está totalmente anclado a un pasado que ya no existe más, que es, bueno, el tema que aparece recurrentemente en Roth. Em, hay una cosa, bueno, algo que es muy importante, yo lo adelanté hace un rato cuando dije por qué no quería usar patria, hablando de Roth. Bueno, ya igual un poco imagino que ya imaginarán. Pero hay algo muy importante que no está reflejado en lo que es la traducción al español, que es que hay dos términos que muchas veces en las traducciones usan la misma palabra, a veces se usa patria justamente para estos dos términos, pero que en alemán significan algo opuesto, es una oposición. Oposición en este contexto, ¿no? Que es la palabra Heimat y la palabra Vaterland. Heimat es, bueno, un poco parecido como lo que pasa con Homeland en inglés, ¿no? La raíz Heim viene como de hogar, como el espacio íntimo, ¿no? Bueno, eso, ¿no? El hogar. Y sobre todo para Roth tiene una connotación muy material, muy, bueno, el hogar es lo que yo conozco, ¿no? La gente que yo conozco, los lugares que yo conozco. eh, Mientras que Vaterland es patria, ¿no? Que es igual, ¿no? Tiene la misma etimología que patria. Vater es padre, ¿no? En alemán, entonces viene también eso de padre, que es la abstracción, ¿no? Es una concepción abstracta del Estado nacional, podríamos decir, o bueno, de la nación. Eh, ¿Qué sería lo que le importa al nacionalismo? ¿No? El nacionalismo se construye a partir de esta idea de Vaterland, ¿no? Mientras que Roth siempre está del lado de, bueno, lo concreto, el lugar que yo conozco, que a veces los buenos traductores que traducen a Roth sabiendo, conociendo el tema, traducen como terruño muchas veces, ¿no? Que es verdad que suena por ahí un poco raro en español porque no es una palabra que usamos mucho, pero es importante mantener esta distinción. Porque si no, o sea, porque siempre que dice Heimat está hablando de algo que tiene connotaciones positivas, mientras que cuando dice Vaterland siempre tiene una connotación negativa para Roth. Que en el vocabulario nazi, por ejemplo, Vaterland tiene una connotación muy, muy positiva.
Em, y acá en esto creo que se entiende bastante esto que mencioné, ¿no? Esta distinción, ¿no? De por qué la abstracción es algo que no tiene lugar en la realidad, ¿no? ¿Qué es eso? Es una abstracción, es totalmente artificial, ¿no? El nacionalismo como algo que es totalmente artificial. Y aparece en esta frase, dice, yo no puedo sentir cariño por todos los campos de avena y por todos los trigales, ni por todos los bosques de pinos y todos los pantanos, ni por todas las damas y caballeros polacos, pero sí por un campo determinado, por un bosquecillo, por un pantano, por una persona. Y dice polacos porque el personaje que dice esto es, ¿cómo se llama? El conde, no me acuerdo, pero es un polaco. Em, que es un personaje en el que aparece mucho, bueno, de vuelta, ¿no? Un polaco, siempre esto de la periferia, aparece bastante lo que se deja entrever como los pensamientos de Roth a través de este personaje que es secundario y que es un personaje que aparece en La Marcha de Radetzky y de los poquísimos, ¿no? Y que continúan también estando en la cripta de los capuchinos. Y acá, bueno, un poco más también en esa distinción también aparece en este otro fragmento. Dice, naturalmente, y entre paréntesis, esto también lo dice este mismo conde. Dice, naturalmente son los eslovenos, los polacos y rutenos de Galicia, los judíos de Kastán de Borislao, los comerciantes de caballos de Bachka, los mahometanos de Sarajevo, los castañeros de Mostar, los que cantan Dios guarde al emperador. Mientras, los estudiantes alemanes de Brunn y Eger, los dentistas, los boticarios, los ayudantes de peluqueros, los fotógrafos artísticos de Linz, Graz y Nittenfeld, y los muermos de los valles alpinos cantan germánicamente La guardia en el Rin. Con esa fidelidad nivelunga, Austria se hundirá. Señores, la esencia de Austria no es el centro, sino la periferia. Y esa es la frase que les decía al principio, que era, dije el espíritu, creo yo. Eh, no, es la esencia. Y esto es importante porque lo que hace es dividir entre dos grupos, ¿no? Los que cantan Dios guarda al emperador, que es decir, ¿no? Una canción defendiendo al emperador, ¿no? A la monarquía austrohúngara, por un lado, ¿no? Que son básicamente el pueblo, y sobre todo, ¿no? Hay también una cuestión como de clase ahí, mientras que la clase media acomodada, ¿no? Esos cantan germánicamente, ¿no? La Guardia en el Rin, que es una canción justamente nacionalista alemana. Em, y esa frase es muy, como que reúne un montón de cosas, ¿no? Que aparecen como que resume mucho de Roth, esto de la esencia de Austria, no es el centro, sino la periferia. Y la última obra de la que voy a hablar, voy a mencionar alguna cosa más, pero que voy a poner fragmentos, es Judíos errantes, que es eh, una obra espectacular. Eran originalmente artículos, de estos artículos, ¿no? De folletón. eh, Aparecen todos reunidos por primera vez, todos juntos en esta edición, las fotitos de una primera edición, que es interesante también esto porque eh, es parte de una colección, era una editorial muy pequeña y era parte de una colección que no recuerdo exactamente el nombre de la colección. Ah, perdón, sí, sí, me acuerdo. Reportes de la realidad se llamaba la colección y todos los libros eran como, uno era sobre la homosexualidad, otro eran los criminales de no sé dónde. Eran todas como cosas, siempre esto, ¿no? De lo marginal. Y es interesante como que aparezca en ese marco un libro sobre los judíos del Este, ¿no? Que es sobre eso, ¿no? Cuando digo judíos del Este me refiero a judíos del Este de Europa, ¿no? No del Este Medio Oriente. Eh, y un poco de vuelta aparece esto de la negación de Roth como judío. Hay interpretaciones, ¿no? Que marcan esto. Yo eso, bueno, lo discuto bastante. Pero el hecho de que él hable de estos judíos del Este como no en primera persona, ¿no? Como él también es un judío del Este, pero él aparece como totalmente como fuera de ahí, él aparece como un outsider,
La figura del outsider siempre es muy importante para Roth, ¿no? Esta forma de tratar de narrar con distancia. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? No porque haya un auto-odio ni nada por el estilo, sino porque siempre está esto de narrar desde afuera. Él, bueno, está totalmente como periodista, ¿no? No tenemos al Roth que escribe ficción de hace un ratito, ¿no? Ahora es un Roth eh, que tiene una mirada distanciada, intencionalmente distanciada. Em, y bueno, narra esto, ¿no? Los modos de vida de estos judíos del este europeo, no solamente en el este, sino algunos de estos comunidades de judíos del este viviendo en Francia, por ejemplo, o Alemania, en Austria. Pero siempre esto, ¿no? De judíos del este. Esto se da en un contexto que ya, bueno, viene desde hace unas cuantas décadas, pero todavía está vigente. Hay toda una serie hay una tendencia en el campo europeo, centroeuropeo, digamos, intelectual, de judíos asimilados, que como parte de una reacción ante el proceso de industrialización que fue rapidísimo, sobre todo en Alemania, y el miedo, ¿no? De esta alienación que tiene como que trae como consecuencia, y bueno, y la fragmentación y sobre todo eso, ¿no? Como el crecimiento de la individualización, ¿no? Del individualismo, la ruptura de los lazos sociales que eso causa, que eso, bueno, es algo que creo que ahora queda más que claro, ¿no? Que el miedo estaba bastante fundado. Em, Frente a eso, ellos van a rescatar modelos como premodernos y se van a remontar, esto no solamente dentro de los judíos, muchos bueno, va a haber como cierto neorromanticismo. En el caso de los judíos asimilados, esta vuelta o este rescate tiene que ver con una generación, digamos, de sus abuelos o bisabuelos, ¿no? Hay como también de vuelta esto de la brecha generacional, un reproche hacia sus padres, la generación de sus padres, que como que, dicho en criollo, se comieron el cuento del progreso y de la asimilación, así, sí. Ay, no sé por qué a veces me quedo con palabras, asimilación, eso. Em, y se van a tener como hasta una culpa de haberse apartado de lo que eran, bueno, estoy hablando, bueno, de Roth, Roth es uno de ellos, ¿no? Pero esta tradición sobre todo va a comenzar con Martin Buber, filósofo, ¿no? Que él también, ahora que no estoy 100% segura, pero creo que es uno de los que también es oriundo de Galicia, pero la verdad es que no estoy segura, que él en 1900-1901 publica una colección de cuentos de la tradición oral jasídica, ¿no? Se llaman los cuentos jasídicos. Eh, y eso es como que es un éxito y va a hacer que muchos judíos asimilados se interesen mucho, ¿no? Por ese pasado remoto eh, antes de la integración, ¿no? Walter Benjamin también no habla abiertamente de los judíos hasídicos y de los modos de vida de los judíos hasídicos, pero sí habla de la cábala, ¿no? Y esto de retomar la cábala, que viene por parte de Gershom Scholem, otro, ¿no? Que podríamos enmarcar en esta corriente, de recuperar, ¿no? Las lecturas, las tradiciones o las creencias o la espiritualidad, ¿no? Cada uno va a poner énfasis en lo que le interese. Eh, y es en este contexto, ¿no? En el que hay muchísimo escrito sobre judíos del este, ¿no? Este texto de Roth es uno de muchísimos, pero lo que tiene Roth, creo que es bastante particular, es que no tiene esa mirada tan idealizada, acrítica, ¿no? No aparece como suele aparecer, por ejemplo, para Buber, esto de nos alejamos o para Kafka, ¿no? Kafka también, esto también es eh, muy importante en Kafka. Esto de culpa de nos alejamos de nuestras raíces, de estas tradiciones, con estos valores, y ahora somos todos unos alienados. En el caso de Roth va a haber también como no hay idealización, aparecen cosas que él rescata, hay ciertas cosas, hay un poco, ¿no? Ahora les voy a mostrar más adelante un fragmento que muestra como esto, ¿no? Esta puesta en valor de la espiritualidad. eh,
y de alguna manera el acercamiento a Dios, pero no necesariamente desde algo religioso, no es una mirada religiosa, sino de una mirada de reconciliarse con algo, ¿no? Comunitario. Siempre aparece esto de la comunidad, y la nostalgia viene más por ese lado, ¿no? Por comunidades, en el contexto en el que parece que los lazos sociales están totalmente rotos. Em, entonces, en ese sentido, sí hay una cosa de rescatar eso, rescatar algunas cosas, pero siempre hay una mirada de todas formas bastante crítica, ¿no? No es acrítico Roth nunca. Em, y también aparece, ¿no? La dicotomía este-oeste, que en la que también se enmarca los judíos del este, siempre considerando esta idea, esta abstracción, que comienza en el siglo XVIII con las invasiones, o sea, con la expansión de Occidente hacia el este. Esto de que todo lo que viene del este es bárbaro, incivilizado, ¿no? Necesita ser civilizado. Bueno, esta gente va a decir todo lo contrario, ¿no? Lo no civilizado es lo puro, lo no corrompido, etcétera. Entonces se va formando esta dicotomía. Si les interesa este tema en particular, tengo un artículo en mi página web que es sobre eso, ¿no? Sobre las lecturas, ¿no? Desde Occidente de Europa del Este en esa clave. Se llama el lejano Este. Em, Y Roth va a complejizar bastante esto, ¿no? Porque frente a una situación en la que algunos dicen todo lo que viene del este es bárbaro, hay que civilizarlo, y frente a todos los que dicen no, todo lo occidental está mal porque es alienación, hay que recuperar los valores de los campesinos, y etcétera, ¿no? Como una absoluta idealización, Roth complejiza mucho eso, ¿no? Y también, bueno, hay un reproche, ¿no? Hay mucho reproche hacia Occidente y también hay mucho reproche hacia el este por parte de, bueno, de que se están occidentalizando y están tomando lo peor. Acá puse un pequeño fragmento, dice, el judío oriental no ve las ventajas de su tierra, no ve la bondad del hombre eslavo, cuya rudeza es más honrada que la domesticada bestialidad del europeo occidental. Y acá es bastante interesante que él hable del hombre eslavo en lugar de, no es lo más común que se resalte esta herencia judía como eslavos, ¿no? Él un poco está poniendo de lado, ¿no? Como judíos del este, enmarcándolos dentro de esto, ¿no? De lo eslavo. Eh, y aparece mucho, bueno, la palabra civilización con una connotación negativa en ese sentido. Y algo que va a ser fundamental en este libro y en muchos otros, ¿no? Pero en este libro creo que está muy, muy claro, es cómo la nueva cara de la modernidad, y esto es algo que se puede ver exactamente igual en Kafka, ¿no? La modernidad como una época perversa en la que la violencia se imparte igual, ¿no? Se va a impartir, no es que deja de haber violencia, sino que se va a impartir de forma velada, ¿no? Se va a esconder detrás de lo que es, bueno, la burocracia, ¿no? Y la burocracia aparece como esta herramienta de segregación y de marginalización moderna, ¿no? Y deshumanizante. Em, y bueno, los judíos del este aparecen, ¿no? Como las víctimas de esto. No solamente, bueno, acá porque estamos hablando de concreto de judíos del este, pero eso lo pueden ver hablado, se refiere a cualquier persona de una situación marginalizada. Acá, bueno, le puse, esto es un detalle que por si no lo notan se los voy a marcar, que el fondo es de Chagall, un cuadro de Chagall. Dice, ante Occidente adquiere méritos todo aquel que ha llegado con nuevas energías para interrumpir el tedio mortal e higiénico de esta civilización, aunque sea el precio de una cuarentena, la que todos nosotros, perdón, la que nosotros prescribimos a los emigrantes sin darnos cuenta de que nuestra vida entera es una cuarentena y todos nuestros países son barracones y campos de concentración. Entre paréntesis, 1927. Aunque, eso sí, dotados con el más moderno confort.
Los emigrantes, por desdicha, asimilan nuestras tristes condiciones de vida no con demasiada lentitud, como se les reprocha, sino con excesiva rapidez. Y esto a mí me parece hermoso, hay varias escenas así. eh, Está muy, muy estetizado lo que son como los rituales, ¿no?, de los judíos hasídicos. También, si les interesa en concreto, a mí me parece muy fascinante este tema y también escribí un artículo que lo estoy tratando de adaptar como a un tono más de divulgación. Lo voy a publicar, pero o sea, está publicado, pero no en mi página web porque eso es muy académico, pero si a alguien le llega a interesar, escribí un artículo que es sobre específicamente la cuestión del judaísmo hasídico en Roth, y bueno, y también hablo de Buber, de Walter Benjamin. Eh, pero es muy interesante cómo se da esa relación con Dios. Es totalmente diferente a la relación de un cristiano o de o sea, un judío, digamos, es como muy específico, ¿no? El judaísmo también tiene sus ramas y tiene como especificidades bastante concretas y siempre muy ligadas a la materialidad. Eso es muy, muy interesante. Em, Dice, bueno, hoy no comerán, está hablando, perdón, está hablando de Yom Kippur, bueno, de lo que es la tradición de Yom Kippur. Dice, hoy no comerán y mañana tampoco. Es tremendo saber que en esta ciudad hoy y mañana nadie comerá ni beberá. De pronto, todos se han convertido en espíritus, con las propiedades de los espíritus. Cada pequeño tendero es un superhombre, puesto que hoy ha de llegar hasta Dios. Todos extienden las manos para asir la punta de sus vestiduras. Todos sin distinciones. Los ricos son tan pobres como los pobres, pues nadie tiene nada que comer. Todos son pecadores y todos rezan. Les sobreviene un vértigo, se tambalean, se ponen fuera de sí, cuchillean. Se hacen daño a sí mismos, cantan, claman, lloran. Pesadas lágrimas caen en regüeros por sus viejas barbas, y el hambre se ha esfumado por obra y gracia del dolor del alma y la eternidad de las melodías que escucha con arrobo el oído. No sé qué les parece, a mí me parece hermoso. Y esta idea, ¿no? Como tan, siempre rescata como lo más humanista, ¿no? Esto de la igualdad, ¿no? Y lo universal. Y es interesante también cómo quizás el hasidismo actualmente se ve como algo como súper conservador. Quizás pasa algo muy parecido con el cristianismo, ¿no? En sus orígenes fue algo con, aunque sea difícil de procesar quizás, sobre todo no el hasidismo, con todas las connotaciones que fue adquiriendo, tiene algo muy revolucionario, ¿no? Y progresista que de hecho tiene que ver también con esta idea de igualdad y de que todos estamos igual de cerca o de lejos que Dios, ¿no? Esa idea, y eso es un poco lo que él rescata. Eh, y bueno, con esto termino la diapositiva, voy a dejar de compartir y les quiero comentar que hoy voy a subir creo que a las 4 de la tarde, está programado, estoy haciendo una serie de videos en YouTube en la que leo y comento cosas, ¿no? Y como hoy daba esta clase abierta sobre Roth, hice uno sobre Roth, en el que leo dos artículos de una compilación que se llama Crónicas Berlinesas. Son increíbles, son dos artículos espectaculares. Uno es sobre los refugiados del Este en Berlín y otro es sobre un hombre que es una persona, un caso real de una persona que fines del siglo XIX, por homicidio, es condenado a 50 años de prisión. Y cuando sale de la cárcel, ¿no? Y se encuentra con de repente autos, ¿no? Semáforos, luces de neón, es ese shock de la modernidad, y es increíble cómo lo cuenta Roth, o sea, es espectacular. Así que nada, les aviso porque después igual se los paso, les mando un mail y se los voy a pasar. Em, y otra cosa también que esto, bueno, hasta ahora no lo hacía porque, no sé, pensaba, bueno, estas clases abiertas son también una forma para dar a conocer mis cursos, ¿no? Yo vivo o sea, intento vivir en realidad, de la divulgación. Entonces digo, bueno, estas clases no quería pasar la gorra porque digo, bueno, la uso de promoción para mis cursos, pero hay un montón de gente que ya me sigue hace un montón, ya hizo mis cursos y todavía yo tardo mucho en sacar nuevos.
Así que voy a pasar la gorra en el caso de que quieran, obviamente es absolutamente opcional y si quieren y si tienen y pueden, voy a pasarles es una app que se llama Cafecito y también para los que estén fuera de Argentina por PayPal les voy a dejar links para que contribuyan si pueden contribuir. Acá, de hecho, les voy a pasar en el chat, les voy a pasar mi alias, pero después les paso. No tiene que ser ahora, no quiero que se sientan presionados ni nada. Eh, Mi alias es Leoslavia de Mercado Pago. Después, si alguien quiere contribuir desde afuera, les voy a mandar el link de PayPal. Y bueno, para contribuir a que este proyecto siga siendo viable, porque, bueno, me lleva muchísimo trabajo todo lo que es la preparación de clases, de cursos, y ahora estoy preparando un curso sobre expresionismo, y la idea es que sea literatura, pintura, danza, música, películas, todo eso. Y bueno, lo estoy preparando desde hace como 2 meses y creo que recién va a poder estar para marzo, como lo antes posible. Así que me lleva muchísimo tiempo todo. Les agradezco mucho por estar acá y abro si quieren comentar cosas, si tienen preguntas, Eh, ¿Qué tal, Leonor? ¿Todo bien? todo bien. Eh, Muy bueno. Yo, una cosa nada más. Yo leí de otro escritor también judío, no sé si lo conoces, se llama Isaac Babel. Eh, Fue también de la misma época, había sido eh, como un corresponsal de guerra de los bolcheviques cuando tuvieron la guerra con Polonia. Y él escribe, y él escribe es un diario de guerra muy chiquito de esa época, de principio, de después de la guerra, 2021 por ahí. Y me hizo acordar, y yo no leí el de Robert, el de los judíos, lo quiero leer, pero aparece mucho también él, este escritor Isaac Babel, siendo él judío, en su libro que o sea, es bastante explícito en lo cruento de lo que fue la guerra con Polonia, que aparte perdieron. Eh, Aparecen mucho también los judíos, sobre todo en la parte que ahí se llama Volinia, creo, como del norte de lo que hoy es Ucrania, ¿no? Bien. Y menciona exactamente lo mismo también, menciona tres cuartas partes de los relatos son sobre los judíos de esa región y cómo aparece también el hasidismo, pero aparte, y los pinta de una forma como, o sea, él, ¿no? Pero no, aparece como los pinta a los judíos de esa región como muy escépticos, ¿no? Porque por un lado en general eran partidarios de los bolcheviques, más que nada porque los polacos los perseguían todo el tiempo por el antisemitismo, pero al mismo tiempo también nace con el esfuerzo por decir, bueno, pero al final tampoco se ponen del todo del lado de la revolución porque nos plantean cuestiones de que, bueno, el polaco nos discrimina y nos oprime y nos excluye, pero llega la revolución y nos pide las mismas cosas, ¿viste? Y cosas así. Y nada, me hacía acordar de esa colección de historias. Caballería Roja se llama el libro. Y nada, como que, como el mismo contexto, ¿no? El encontrarse con la tradición judía del este de Europa para dos mundos distintos, ¿no? El de los judíos del oeste, del occidentales que miran al este como algo que pasaba, con el que no se apreciaba lo suficiente, y después la misma voz no sé si aparecen en el libro de Roth o es él hablando de los judíos, pero ellos mismos después reflejándose sobre
nada, la revolución, ¿no? Y lo que sería aquello que viene a contrarrestar a- o atajar el desarrollo alienado de Occidente por el, del despliegue emancipador, ¿no? Bueno, de hecho, Joseph Roth, perdón, ¿cómo se llama el libro que mencionabas? Sí, el autor es Isaac Babel y es cortito el libro, se llama Caballería Roja en español. Eh, fue un escritor bastante prolífico de la Unión Soviética hasta la década del 30 y nada, ese es muy interesante ese diario porque aparte es muy, ¿cómo se llama? Muy pormenorizado en la cotidianidad de lo que es un frente de guerra en el este de Europa después de la guerra, o sea, no sé, las condiciones materiales, las propias vivencias de los soldados, o sea, uno, por ahí él escribía para un diario bolchevique y uno pensaría, bueno, es un escritor que viene a levantar la moral para la guerra, encima en una guerra que era difícil para la Unión Soviética recientemente formada y al contrario es eh, muy poco propagandístico, uno diría. No, no está más tanto enfocado eh, en la propaganda de guerra, sino más bien en la cotidianidad de los soldados, de las enfermeras, de los cosacos. Es muy interesante. Y de los judíos también, ¿no? Bueno, respecto de la relación de la Unión Soviética, yo no conozco muy poco, tengo muy poca lectura de lo que es desde Rusia y la Unión Soviética en general. Yo casi todo lo que leo respecto de la Unión Soviética es cosas que dicen los alemanes, que decían los alemanes cuando iban allá, como por ejemplo Roth o Benjamin. Y es muy interesante la visión de Roth. Roth viaja en 1926 o 27. 1927 viaja a la Unión Soviética. Eh, Más o menos, bueno, Benjamin desde el 26 al 27 también, está unos meses. Em, y, y Roth va con una visión como es, muy escéptica en el sentido de él bastante anticomunista. O sea, Roth no confía en nada. O sea, y además hay una carta que le escribe a su editor cuando su editor le dice, che, anda a la Unión Soviética. Y él dice, uy, sí, me parece interesante. La verdad es que no confío para nada en el poder, o sea, el proletarios tomando el poder y todo eso, como qué horror. Mientras que Benjamin va a la Unión Soviética pensando, uy, por fin se cumplió la utopía universal de todos, por fin un lugar donde todo está bien. Y cuando llegan allá, Roth empieza a decir, una espera, ¿no? Que Roth diga cosas malas, como súper negativas, y Roth empieza, no, no, perdón, es más, ahora ya mismo, voy a leer un fragmento de, ¿dónde está? Lo tengo por acá en el artículo este. A ver. Mm, La historia judía no conoce ningún otro ejemplo de una liberación tan repentina y completa. El campesino ruso está liberado para siempre. Hace una entrada hermosa, roja y festiva en las filas de la humanidad libre. Y Benjamin, totalmente desencantado con la Unión Soviética, o sea, es como muy loco lo que se da. Creo que sí, sí, es muy difícil formarse una opinión porque es todo muy contradictorio en el sentido de, bueno, tienen sus motivos, son bastante, tienen argumentos los dos, ¿no? Pero es interesante sobre todo eso, cómo Roth llega allá y las cosas que dice, las críticas que tiene Roth sobre la Unión Soviética se está pareciendo demasiado a Estados Unidos, demasiado progreso, esa es la crítica que tiene. Después habla de la emancipación de los judíos, de la emancipación de la mujer, y de repente es como, a mí me sorprendió porque yo estaba acostumbrada a un Roth bastante más conservador, y como que de repente llega allá y no sé, es como, eh, como que está ahí con la bandera flameante. Em, pero sí, voy a buscar, no conozco el autor que me decís, pero bueno, aparte de mi desconocimiento de las lecturas de la Unión Soviética en general.
Em, y perdón, Esteban, ¿estás por ahí? Porque Esteban, habíamos hablado ayer. ¿Ayer fue? Sí, que él escribió un libro, no sobre Roth concretamente, pero igual figura Roth, pero sobre escritores en el exilio, sobre esta cuestión del exilio. Y nada, quería que dijera algo, comentar algo del libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por invitarme. Sí, había colgado mucho con tu clase, había visto hace un tiempo y si no fuera que después empezamos a hablar, se me pasaba. Así que te agradezco. Excelente todo lo que contaste. Yo había leído La Marcha Radetzky y La Cripta de los Capuchinos era como el siguiente porque hace 2 semanas leí El gusto del emperador. Y ahí menciona la cripta, ¿no? Y una relación me llevó a la otra y dije, bueno, tengo que seguir por este lado. Sí, el libro que publiqué hace cosa de un mes, en realidad es sobre exilios y exiliados, y le dediqué un episodio entero a los huérfanos del Imperio Austrohúngaro, ¿no? A ver, podría haber, hay toda una genealogía y, y vos sabrás que está lleno de autores, pero decidí como acotarlo en cuatro. Gombrowicz, Roth, Zweig y, ¿cuál te había dicho? Sandor Márai, que los cuatro de alguna forma quedan como desfasados, esa cosa plurinacional del Imperio Austrohúngaro. Lo que tenía Roth en especial era que nunca había tenido domicilio fijo. Su alcoholismo estaba muy relacionado con la incapacidad de tener un hogar, que su hogar también que intenta fundar con su esposa queda trunco porque la esposa está mal psíquicamente. Su amistad con Schweich también es muy conflictiva, o sea, de hecho, bueno, vos leíste la correspondencia que editó, Sí, ser perdón, amigo mío. entre paréntesis, eso, están publicadas con el nombre de una frase que le dice Roth a Zweig, que es, ser amigo mío es funesto. Funesto, es tremendo. Y es tremendo porque yo cuando lo leí, lo tengo ahí también en una sección de mi biblioteca, decía, ¿cómo es posible que haya tan pocas cartas de Zweig? Casi todas son de Roth, o sea, casi todas Roth diciendo cosas de Zweig como diciendo, dale, abrí los ojos. Y claro, yo me podía pensar, ¿qué es lo que pasó con todo el archivo de Roth? O sea, era un tipo bastante errático, entonces me imagino que las cartas de Zweig se conservaron pocas porque Roth mismo no tenía muchas cosas en sí, era lo que cupía en una valija. Así que nada, yo estoy agradecido con esta posibilidad, esta obra abierta que has hecho hoy. Y nada, espero que abra un poco la inquietud también a otras cosas. Me interesó lo que dijo Iván sobre este autor que yo tampoco lo conocía porque el problema que tenemos los que entramos en el Imperio Austrohúngaro es que no salimos más, ¿no? Y de repente el resto de las literaturas se opacan. Así que bueno, eso. Si yo de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, o sea, yo de Centro Europa, Ahí les dejé el nombre en no el chat. salgo, no salgo mucho, la verdad. Sí, si me permites, yo quisiera decir un par de cosas. Lo primero, que me dais mucha envidia porque yo estoy en Madrid y aquí hace un frío horroroso y veo que aquí allí es otra cosa, ¿no? Yo ya soy mayorcito, tengo 61 años y tengo un interés en la literatura alemana que viene de de mi etapa universitaria, ¿no? Y adoro a Joseph Roth de los últimos 40 años. Creo que me he leído toda su obra. Y me gustaría deciros alguna cosita, decirte alguna cosita. Lo primero, felicitarte, Leo, por fijarte en él y por hablar de él, porque me parece que hay toda una generación de escritores que han sido apátridas al final, no salen en los manuales nacionales de literatura, porque no hay una literatura que 100 años después los cobije, y es el caso de muchos escritores de esa zona de la Bucovina, de la Galicia, que han estado entre Rumanía, las vicisitudes de la historia les ha llevado de Rumanía a la Unión Soviética, de Polonia a Ucrania y así sucesivamente, ¿no? Llama la atención cómo en Galicia se juntaran, hubiera en una sola generación escritores de la talla de Joseph Roth o de Bruno Schulz o, o de Paul Celan, y sin embargo cuando toda esa generación de escritores uno habla con profesores de literatura ucraniana,
nadie conoce a estos escritores en Ucrania, porque en la Unión Soviética se opacaron todos ellos y nadie apadrina a gente como Joseph Roth si no es su propio prestigio escribiendo, ¿no? Entonces, el poder tener la ocasión de hablar y escuchar hablar de él a mí me parece deliciosa. Otra cosa que quería decir es que yo creo mi pequeña experiencia como lector, que creo que he leído casi toda su obra, es que Joseph Roth es poliédrico y que a veces hay una especie de tendencia o de manía de englobar o de intentar catalogarlo dentro como hijo del tiempo en el que vive, por parámetros geopolíticos o de coyuntura temporal por las guerras, por los periodos de entreguerras, etcétera. Su figura es fascinante y yo creo que es muy poliédrica. Estuvo en la capital cultural del mundo, que fue Viena en los años 20, donde se juntaron de casi todas las disciplinas culturales y filosóficas los verdaderos padres de la teoría del derecho, del psicoanálisis, del expresionismo, de pintura, de escultura, de arquitectura, de todas las ramas realmente estaban allí. Y Joseph Roth fue un testigo aventajado. Y yo, cuando digo que es poliédrico, es porque a veces escucho, cuando se habla de él, que las obras recomendadas son la Marcha Radetzky y la Crista de los Capuchinos. Yo últimamente recomendaría más otras y recomendaría más las que tienen que ver quizás con su sentido filosófico de la vida, no tanto de la coyuntura, ¿no? Como por ejemplo La leyenda del santo bebedor o El peso falso o El busto del emperador, desde luego es un relato más que una novela, yo diría, que es un compendio antinacionalista absolutamente, ¿no? Eh, es tan contradictoria su figura que hasta en su funeral se presentaron un rabino y un sacerdote católico y porfiaban en dar ellos el oficio religioso porque nadie realmente sabía lo que hay, ¿no? Lo que pasó. Y creo que su figura no fue demasiado ejemplar como personaje, como persona, ¿no? Como dicen aquí las folclóricas que cantan flamenco como persona humana. Porque abandonó a su mujer en un psiquiátrico de Bélgica, porque cuando se emborrachaba era un escandaloso que mentía sobre su condición de oficial en la Primera Guerra Mundial, relatando falsas anécdotas de su época, cuando él nunca llegó a ser oficial, ¿no? E incluso discuten ni siquiera que estuviera en primera línea de fuego, ¿no? Sino que estaba más bien retirado, ¿no? O sea, era un personaje, sin embargo, que tenía una capacidad de fabulación espectacular, ¿no? Y eso se ve en sus artículos, en sus novelas, en sus relatos, en toda su obra. Tenía un don y yo creo que era el don de haber nacido seguramente en una familia donde, como alguien dijo, que en Bucovina, cuando uno salía por la mañana después de desayunar de casa y volvía al mediodía, había escuchado 5 lenguas distintas y uno en su misma vida había podido pertenecer a 3 países diferentes, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que en un judío, además, curte mucho la capacidad de contar las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y bueno, pues nada, perdona, no quiero yo, en fin, se me va el entusiasmo de la boca decir que me he leído yo el libro de Isaac Babel y que Isaac Babel es un grandísimo escritor de relatos. Y algunos de los relatos que se leen en los talleres de escritura como canónicos y tal, algunos de los de Isaac Babel están porque yo creo que era también un gran testigo de su época, como pasaba con muchos escritores judíos, ¿no? Porque si empezamos a hablar de escritores judíos de Austria, pues es que se nos acaban los dedos de las manos rápidamente, ¿no? Hablamos de Hermann Broch, de Stefan Zweig, de un montón de escritores maravillosos, ¿no? Entonces, nada, perdonad que yo haya aportado estas palabras frutos del entusiasmo
Y desde luego hay un libro de Mercedes Monmani que no sé, he estado escuchando a Esteban sobre los exiliados, que se titula Sin tiempo para decir adiós, que yo recomiendo muy vivamente porque habla de lo que pasó con toda esa generación, con un talento formidable que de repente se encontró con que o se iban o les mataban, ¿no? Y que fue lo que le pasó a Joseph Roth y por eso terminó en París muriendo en tabernas de mala muerte bebiendo absenta, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Respecto de esto de las fabulaciones de Roth, hay unos testimonios creo que fue una prima de él, que ella decía que cuando él iba a la universidad, Roth, no tenía, o sea, tenía poco dinero, pero lo que tenía lo gastaba siempre como en ropa, ¿no? En cosas como para parecer, ¿no? Tenía esta figura del dandy, siempre estaba totalmente impecable, y usaba un bastón, ¿no? Pero como símbolo de estatus, ¿no? Y él era todo el tiempo eso, ¿no? La obsesión con aparentar que no venía de un lugar pobre. Él decía, por ejemplo, a la gente que lo conocía, ¿no? Su biógrafo Bronsen decía que hablaba como si fuera de Viena, como que nadie podía identificar por la forma de hablar que era de un shtetl judío. Hay toda una cosa, ¿no? Muy interesante con eso, y sí, ¿no? Era una persona bastante compleja, no me gustaría tenerlo de familiar, y seguramente ser amigo de él sería funesto. Pero también al mismo tiempo una persona muy querida, había muchísima gente. Yo también, bueno, hay algo que me gustaría indagar un poco más, la verdad que no sé mucho, pero me gustaría ponerme a ver sobre eso, sobre su relación con ay, no recuerdo el nombre, pero él fue amante hacia el final de su vida de una chica mulata que era la hija de un, como de un príncipe de las colonias africanas. Ay, no puedo recordar el nombre, creo que era Bell, apellido Bell. Y eso también es súper fascinante, ¿no? Como qué loco, todo se cruza con Roth. Roth está ahí como, como un punto de contacto entre un montón de mundos, es una locura. Em, Quería hacer algo, quería ponerme a investigar un poco sobre eso. Em, También, bueno, eso, ¿no? Muy querido por Marlene Dietrich, ¿no? Por gente bastante como que nada que ver. Eh, y nada, para mí es una figura fascinante, realmente es un autor increíble. Y además eso, ¿no? Como figura y como síntesis de su época, la verdad que es brillante. Quizás en algún momento haga una otra clase o algo centrándome en otros aspectos, no sé, como quizás más en la ensayística o bueno, no sé, también pueden ser como sus relaciones con otras personas, ¿no? Con otras figuras de la época. Eso creo que también sería interesante. Em, bueno, les agradezco muchísimo por estar, por los aportes, ¿no? Por la charla. La verdad que es muy diferente cuando puedo hablar y cuando doy clases en diferido, que es como que hablar sola, es como. Así que nada, muchas gracias. Em, y bueno, voy a estar después subiendo este video y también el que les digo, ¿no? De yo leyendo, que le puse muy originalmente Leo lee, em, que hice uno que fue un fracaso absoluto en términos de métricas y cosas de YouTube, en comparación a los que venía haciendo antes, que leí un cuento dadaísta y dije, bueno, no importa, yo voy a seguir haciéndolos, y bueno, hice sobre Roth. Así que bueno, los invito entonces a que me sigan, si no me siguen en YouTube, en Instagram, etcétera. Y en YouTube que activen la campanita para que YouTube les avise y les mande notificación cuando subo algo. Estoy subiendo cosas bastante variadas. Y bueno, nos vemos en alguna otra clase, curso o mail o lo que sea. Muchísimas gracias y me despido. Chau, chau. Adiós. Adiós.